La sombra del Padre. Historia de José de Nazaret. Jando Brasineski. Primera parte, la esposa. Capítulo 4. La carretera discurría entre rocas desnudas de color sangre fresca. Cruzaba numerosos barrancos en cuyo fondo crecía, merced a la sombra y los torrentes, una vegetación abundante. Las ramas de los árboles se extendían como una sombrilla que lo tapaba todo. En la carretera, por el contrario, no había ni rastro de sombra, únicamente pasado Jericó se entraba bajo un techo de numerosas palmeras. El olfato de los viajeros era asaltado por un olor aromático procedente de los bosques balsámicos que circundaban la ciudad. La carretera bajaba hacia el valle. El calor se hacía más intenso a cada paso. En el barranco donde se adentraron ahora, no se notaba el menor soplo de viento. Al salir de la ciudad desaparecieron los muros de piedra tras los cuales se extendían los campos cultivados. En su lugar aparecía una pared tupida de vegetación entrelazada. La espesura entretejida de grandes flores blancas o rojas exhalaba un aroma sofocante. Sus ramas peludas cubiertas de largas espinas surgían en la carretera como los tentáculos de algún ser vivo intentando asir por el manto a los caminantes. Si la pista no hubiera sido tan transitada, la vegetación lujuriante habría borrado el sendero en poco tiempo. Pero las ramas que sobresalían eran continuamente cortadas por los viajeros que pasaban por allí. Los peregrinos que iban a Jerusalén desde Galilea y las provincias transjordanas utilizaban este camino, preferían esta ruta más larga y más difícil a la pista directa que cruzaba Samaria. Este camino era también empleado por los mercaderes de Damasco, Palmira y Babilonia. Esta ruta no era únicamente difícil, sino también era peligrosa. Las laderas del Jordán, con su vegetación selvática, daban cobijo a animales salvajes, linces y leopardos. No le faltaban tampoco serpientes venenosas y escorpiones. En la ladera opuesta del río, a lo largo de los senderos rocosos de los montes de Perea, se presentaban de cuando en cuando los bandidos. Para su seguridad, los viajeros de Jericó que cruzaban el Jordán se unían en grandes grupos. El grupito al que se unió José estaba compuesto de 5 comerciantes acompañados de un esclavo moro. Los mercaderes viajaban montados en burros y llevaban otros burros de carga con sus mercancías. El esclavo tenía por encargo el cuidado de los animales. Acompañando a los mercaderes, iba una familia de campesinos compuesta del padre, la madre y un hijo de 8 años. La familia tenía un burro que montaba el marido. La mujer y el niño iban andando. En el último momento, cuando ya iban a ponerse en camino, se unieron al grupo 2 hombres jóvenes. Por su atuendo y su comportamiento, uno de ellos pregonaba a las claras que era fariseo y rabino. No levantaba la vista, como si quisiera guardarse de mirar a sus compañeros de viaje. Recitaba escrupulosamente las oraciones prescritas. Con ostentación, para que todos vieran que rezaba. Su manto con las franjas rituales se arrastraba en el polvo a sus espaldas. A nadie dirigía la palabra. Hablaba únicamente con su compañero. Este era un hombre más bien bajo, un tanto jorobado, con el hombro derecho algo más alto que el izquierdo. Tenía los ojos claros, profundamente hundidos. La expresión de la cara denotaba orgullo y obstinación. Llevaba también un manto largo sobre su corta túnica. Los pliegues del manto dejaban entrever una espada corta colgada de la cadera. Aunque no llevaba ningún distintivo de su pertenencia a la secta de los fariseos, el rabino le manifestaba un respeto evidente. Los mercaderes abrían la marcha de la caravana. Iban uno tras otro en fila india. Tenían un gran parecido entre sí, debían de ser hermanos. El guía era un hombre robusto que llevaba la barba teñida con henné. Era él quien decidía las paradas y marcaba la velocidad de la marcha. El esclavo negro caminaba junto a su asno. No le era permitido alejarse ni un solo paso de su señor. Cuando se detenían, el negro descargaba los asnos, los abrevaba y les daba de comer. La familia campesina caminaba tras los mercaderes. El hombre se contoneaba adormecido sobre el asno. La mujer parecía mucho más joven que el marido. Iba detrás del asno, llevando a su hijo de la mano. Le contaba algo o le canturreaba sin cesar. Cuando cantaba se movía acompasadamente dejando oír el tintineo de los grandes aros colgados de sus orejas.
Cuanto más alegre parecía, más mohíno se mostraba el hijo. Cada cierto tiempo se quejaba de cansancio. Entonces lo cogía en brazos y lo llevaba pacientemente, aunque debía de suponer un gran peso para ella. Yendo detrás de ellos, José los observaba constantemente. Oía la voz caprichosa del hijo que no paraba de pedirle cosas a su madre. El hombre sentado en el burro amonestaba también severamente a la mujer. Cuando se detenían, se bajaba del burro, extendía enseguida en el suelo una manta para recostarse y dejaba a la mujer las demás labores. Ella debía descargar el animal, traer el gran saco de paja atado al cuello del animal con las provisiones de viaje y dar de comer a su marido. A continuación cuidaba de su hijo. Cuando terminaba de servir a su marido y a su hijo atendía la caballería. Solo entonces podía descansar ella misma. El marido no se movió de su manta ni tan siquiera cuando de los matorrales salió una víbora cornuda que se fue directamente hacia el chico. Dio una voz a la mujer que estaba dormitando sentada con la cabeza apoyada en las rodillas, mostrándole el reptil. Ella se puso de pie de un brinco, agarró una estaca y ahuyentó a la víbora. José llevaba un asno, pero no lo montaba. Lo había cargado con sus herramientas de carpintería y consideraba que era suficiente peso para el borriquillo de panza blanca y pelo claro. Quería a su mudo compañero y lo cuidaba. El borriquito correspondía a estos cuidados con fidelidad. Cuando José le alimentaba, éste le agarraba por la manga con sus labios blandos. Caminaban juntos, de cuando en cuando el hombre pasaba la mano sobre el cuello del animal o le daba unas palmaditas afectuosas en la grupa. El fariseo y su compañero cerraban la marcha de la caravana. Conversaban y a veces unos retazos de su conversación llegaban a los oídos de José. Hablaban de cierta mujer que había sido muy bondadosa con los averinfariseos, y de un varón afectado por una gran desgracia a quien, a cambio de la ayuda prestada, había que prometerle una bendición regeneradora. Cuando el fariseo habló de esta bendición, su compañero se echó a reír. Después de lo que le han hecho, ya no le puede ayudar ninguna bendición, dijo burlón. No te rías, Judas, dijo el rabino. El Altísimo lo puede todo, si quiere. No va a hacer milagros para un asqueroso goj. Tenemos necesidad de la ayuda de los infieles. José no comprendía a qué se referían. Por otra parte, tampoco intentaba escuchar ni comprender. Guardaba siempre un profundo respeto por los secretos del prójimo, y una aversión hacia todo lo que servía únicamente para saciar la curiosidad y distraer la serenidad del pensamiento, que debiera estar buscando constantemente al Altísimo. Al mediodía, cuando el calor se hizo insoportable en el barranco, el grupo de viajeros alcanzó la orilla del río. El Jordán se deslizaba en el fondo de una profunda fosa. La corriente del río era rápida, el agua, turbia. Unas piedras y unos troncos de árboles medio podridos sobresalían del agua. La rapidez de la corriente dejaba tras cada obstáculo una estela plateada. La altura de la orilla y la frondosa vegetación dificultaban el paso hasta el agua. Pero, siguiendo a lo largo del cauce, el camino les llevó finalmente al vado. Los matorrales habían sido cortados, la orilla pisoteada. Unas estacas clavadas en el lecho del río marcaban el vado. Antes de empezar a cruzar hicieron un alto más prolongado en la margen del río. Los mercaderes se recostaron en la hierba dejando al esclavo el encargo de abrevar a los animales. El campesino le mandó hacer lo mismo a su mujer. Desalbardó el asno, lo llevó al río. Cuando hubo bebido, volvió y empezó enseguida a preparar la comida para su marido y su hijo. Los dos le gritaban que tenían hambre. La mujer, sudorosa, jadeaba con las prisas. José observaba de lejos esta escena. No podía por menos que desaprobar el comportamiento del hombre, pese a haber presenciado muchas veces hechos semejantes. El chico, que quería sin lugar a dudas a su madre, imitaba instintivamente las maneras de su padre. Ahora estaba jugando en la arena. Cuando la mujer llevaba corriendo el asno hacia el río, estuvo a punto, al pasar, de rozar con el borde de su túnica al fariseo sentado. José vio que el rabino se apartó bruscamente con una mueca de aversión para evitar el contacto. Comentó algo con su compañero. Daba la impresión de que éste compartía su desdén hacia la mujer. Sin embargo, José le oyó hablar con respeto de otra mujer que había hecho tanto por los fariseos.
Le invadió una sensación penosa. Realmente no conocía a los fariseos, pero sabía de ellos que eran personas que cumplían escrupulosamente los preceptos de la ley. No acostumbraba a juzgar mal de nadie. Sabía que sus hermanos le llamaban ingenuo a sus espaldas. Prefiero ser ingenuo, pensaba, que ser injusto con alguien. Pero este hombre le pareció de verdad falso. «Dame de beber», gritó de repente el niño en dirección a su madre. «Te lo traeré enseguida, déjame terminar», contestó ella, ocupada con la preparación de la comida. «Pero yo quiero beber». «Ven conmigo, yo te daré agua», dijo José al niño. La mujer levantó la cabeza de su trabajo y miró a José con enorme sorpresa. Quizá nunca la había ayudado ningún hombre. José cogió al niño de la mano y bajó con él al río. Las aguas del Jordán discurrían por un fondo rocoso. Resbalaban encima de las rocas y se arremolinaban furiosamente en los meandros de la orilla. Los rayos del sol bailaban sobre el río como monedas de oro mecidas por el agua. José se arrodilló, sumergió en el agua el vasito que llevaba. Lo llenó y se lo dio al niño. «¿Cómo te llamas?», preguntó cuando el chico terminó de beber y se limpió la boca con el dorso de la mano. «Dimas», contestó el pequeño. Dimas, hijo de Merabot, completó su nombre con el de su padre. Así se lo habían enseñado por lo visto. «¿Quieres más?». «No, ya basta. Llenaré otra vez el vasito y se lo llevarás a tu madre. Seguro que tiene sed». El chico puso las manos en la espalda. «Oh, no, ella no quiere». «Te equivocas, Dimas, tu madre trabaja mucho». «Las mujeres tienen que trabajar», recitó el pequeño como una máxima. «Todo el mundo tiene que trabajar y todos debemos ayudarnos. Coge el vasito». «No, se me va a derramar el agua». «Entonces lo llevaré yo». «Pero a tu madre le gustaría más que se la dieras tú». El muchacho miraba a José con una mirada de incomprensión. Es probable que nunca hubiera oído nada semejante. Algún día, quizá, pensó José, lo va a lamentar. Con el vasito en una mano y el niño en la otra volvió al campamento. Todos los hombres estaban echados a la sombra, solo trabajaba la mujer. Le ofreció el agua. «Es para ti», dijo. «Dimas ha bebido todo lo que ha querido». Ella miró a José llena de perplejidad. Luego le hizo una profunda reverencia. «Gracias, Señor», dijo, «por haber querido ayudar a una pobre mujer como yo». «No digas eso», sacudió la cabeza. «Todos somos hijos del Altísimo». Volvió al sitio donde estaba sentado antes. Había pensado que, con la canícula entorpecedora, su alejamiento con el niño pasaría inadvertido. Sin embargo, a pesar de estar cómodamente recostados, los hombres tenían la cara vuelta hacia él. El campesino llegó incluso a apoyarse sobre el codo. En su cara se reflejaba la ira. Regañó a la mujer, que inclinó profundamente la cabeza, llamó a su lado al niño. Con un gesto, le ordenó que se quedara a su lado. Del lugar ocupado por el fariseo y su compañero llegó hasta José el sonido de una risa. El hombre, al cual el rabino había llamado Judas, exclamó con voz lo suficientemente fuerte para ser oído por José. Se ha creído que la iba a comprar a buen precio. La mujer que sonríe a un hombre desconocido y acepta algo de su mano alimenta deseos impuros. El fariseo pronunció su sentencia acostado pero también en voz alta. Más vale meter la mano en el fuego que ofrecer algo a la mujer de otro, citaba la opinión de algún maestro. El marido que permite que su esposa hable con extraños es como el dueño de una casa pública. Hacía esfuerzos para no oír estas palabras. No es que le afectaran personalmente. Le dolía que esta mujer tenía que escucharlas. En Belén tuvo la oportunidad de oír expresiones despectivas sobre las mujeres, pero no recordaba ninguna que fuera tan cruel. Se imaginaba que allí, en Belén, la gente no quería hablar así delante de él, pues le conocían bien. Afortunadamente los otros dejaron de hacer comentarios, se acomodaron más a su gusto y se durmieron. La mujer dejó de ajetrearse, se sentó a cierta distancia de su marido y comió algo. Los burros espantaban las moscas con el rabo. El agua del río dejaba oír un murmullo imperceptible. José rebuscó en su saco y sacó un trozo de torta.
Antes de empezar a comer, recitó una veraca. Descansaron una hora larga. Luego el mercader de barba negra azulada se puso en pie gritando que había que reemprender la marcha. El mediodía había pasado, el calor persistía, pero el sol quemaba sensiblemente menos que antes. Se levantaron perezosamente del suelo, recogieron sus pertenencias. El esclavo negro cargó los burros de los mercaderes. La mujer colocó las alforjas sobre el asno. Trabajaba con la cabeza muy reclinada. José notaba que no se atrevía a mirar en su dirección. Por fin todos estuvieron listos. Se inició la marcha hacia el vado. Los pequeños cascos de las monturas resonaban sobre las piedras. Uno tras otro, los animales bajaban al agua. La corriente era mucho más fuerte de lo que aparentaba. Los asnos caminaban despacio, pisando con cuidado. El agua estaba fresca. Los hombres iban al lado de los animales arreándoles con gritos. La mujer llevaba al niño en brazos mientras cruzaba el río. José veía cómo se tambaleaba. No se atrevió, sin embargo, a prestarle ayuda. Además, el marido la mandó ir delante. Él seguía detrás, apoyado en el burro. La travesía fue muy breve y llegaron enseguida a la orilla opuesta. La senda se adentraba de nuevo en una pared de vegetación abundante. Pero no anduvieron mucho entre el revoltijo de ramas espinosas entrelazadas de hojas y de flores. A un centenar de pasos del río, los matorrales frondosos desaparecieron como cortados de un tajo. Durante un corto tramo seguía habiendo unas cuantas matas de hierba reseca, luego empezaba la ladera pedregosa, desnuda, ardiente como una enorme caldera. Se extendía allá a lo lejos, hasta el horizonte cerrado por una pared montañosa de caídas verticales color ocre. El camino proseguía con una ladera pedregosa por un lado, y por el otro una pared vegetal que proyectaba sobre el sendero una franja de sombra irregular. Esta sombra se iba alargando y deparaba a los viajeros su frescor misericordioso. Una caravana que venía en sentido opuesto se cruzó con ellos. Los hombres conducían burros y camellos. Al llegar a la misma altura, se detuvieron para intercambiar palabras de saludo. La paz sea con vosotros. También con vosotros. Que os guíe el Altísimo. Que vele sobre vuestros pasos. ¿El camino está tranquilo? El ángel del Altísimo nos ha protegido y no hemos tropezado con ningún peligro. ¿Qué tal va la construcción del templo? Cada vez más hermoso. Se alejaron en direcciones opuestas. La sombra cruzó el sendero y se iba extendiendo. La púrpura de la tarde se adueñaba del desierto pedregoso. En la lejanía flameaban los montes lamidos por el resplandor del ocaso. Se levantó el viento trayendo a los viajeros un soplo vivificador. El olor aromático de las flores subió de las orillas frondosas del río. Allí en el barranco, con la llegada de la noche despertaba la vida animal. Las marmotas alerta emitían un silbido de advertencia a la vista de los viajeros. Los pájaros revoloteaban y piaban. Se acercaba el momento del alto para la noche. El lugar escogido por el negociante barbinegro para la parada debía de ser utilizado habitualmente por las caravanas que pasaban por allí. En aquel lugar, los peñascos se alzaban en forma de una sierra curva y en ese circo acogedor se veían unos redondeles negros, vestigio de fuegos pasados. Quedaba incluso algo de ramas a medio quemar y boñiga reseca. Se dispusieron a montar el campamento. Había que abrevar a los burros en los odres que se habían llenado durante la travesía del Jordán. El río no estaba muy lejos, por cierto, pero le separaba una muralla vegetal tan tupida y espinosa que habrían tenido que abrirse paso a golpe de hacha para llegar hasta el agua. Esta vez el campesino compartía las tareas con su mujer. La mandó a ella y a su hijo en busca de leña mientras él se hacía cargo personalmente del cuidado del asno. Lo hacía sin entusiasmo. José tenía la impresión de que el hombre no dejaba de echarle miradas desconfiadas mientras desprendía al burro de las alforjas y le daba de beber. Se encendió una gran hoguera, alrededor de la cual se agolparon todos, ya que al día caluroso le sucedía una noche fría. El traficante barbinegro anunció que había que acopiar leña suficiente para que el fuego durara hasta la mañana. José salió también en busca de leña. Se encaminó en sentido opuesto al tomado por la mujer.
Al pie de una gran roca que se extendía como una mole hacia el monte, encontró varios troncos hasta tal punto resecos por el sol, que recordaban unos huesos. Con ayuda de un hacha cortó los troncos en trozos y después de traerlos al campamento hizo con ellos una pila pequeña. Ni el fariseo ni su compañero consideraron necesario hacer algo para el bien común, ninguno de los dos se molestó en traer un trocito siquiera de madera. No obstante, el comerciante barbinegro no les llamó la atención. El crepúsculo cayó súbitamente, como si una sombra colgada en el gor del Jordán se hubiera levantado recubriendo el cielo. En la espesura se oían más susurros y murmullos. También se dejaron oír voces, gimoteos, bramidos, aullidos. Los viajeros disponían sus lechos al pie de la pared rocosa, separados del río por el resplandor de la hoguera. Cada uno se envolvió en su manto. El aire que soplaba del desierto iba haciéndose más fresco, en cambio la hoguera despedía un calor muy agradable. El mercader barbinegro recordó una vez más que había que echar leña al fuego durante toda la noche. Antes de acostarse, el fariseo se acercó a la roca y, cabeceando durante un buen rato, con la cabeza cubierta con el taled, recitó sus oraciones. Al compás de sus oscilaciones, su sombra agigantada se mecía sobre la roca recordando el picoteo de un gran pájaro negro. José preparó su lecho en un extremo. Antes de envolverse en su manto, se retiró al descampado, para rezar en la soledad y la oscuridad. Susurraba, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Por encima de su cabeza se abría la inmensidad del cielo, donde se iban esparciendo las estrellas. Allí, entre las estrellas, vivía aquel que le había mandado esperar, se lo había mandado. Era una convicción profunda, aun cuando no se basara en ninguna señal. Era casi tan profunda como la fe en la existencia del Altísimo. Porque, sin él, ¿tendría el mundo algún sentido? José hablaba con el Altísimo muchas veces a lo largo del día con sus veracot. Le hablaba de cada uno de sus asuntos, compartía con él cada una de sus preocupaciones y continuamente, sin descanso, le expresaba su amor. No basta, pensaba a menudo, humillarse ante él como ante el Señor. A alguien como él, ¿podría bastarle solo la obediencia de un ser creado y tan desamparadamente débil? Podría obligarme a la obediencia. Pero mi amor solo yo se lo puedo dar. El Altísimo no contestaba, aunque José sentía su cercanía, tal como se siente la presencia de una persona oculta en la penumbra. A veces las palabras de la Escritura se disponían de tal forma, que sonaban como respuestas. A veces, como llamadas. Y cuando le hablaba continuamente de sus sentimientos, a menudo, oyendo la lectura de los versículos en la sinagoga, encontraba en ellos una reiterada y afectuosa invitación para esperar. ¿Qué es lo que tenía que esperar? No lo sabía, únicamente sentía que se trataba de una cosa que iba a transformar su vida. No siempre aceptaba esta llamada. Sí, pero, más que rebeldía, eran dudas las que le asaltaban, y si yo me estuviera engañando, pensaba a veces. ¿Y si ni siquiera es su llamada? ¿No enseñaban los sabios doctores de la ley que un hombre a su edad debía encontrar una esposa y formar un hogar? Tampoco era esta la voz del Altísimo. Tal vez el resentimiento de su padre estaba justificado. Mas, en cuanto empezaba a rezar, las dudas se disipaban. Al contrario, tenía la certeza de que él deseaba esta espera. La deseaba como pidiéndola. Esta conciencia le hacía sentirse diferente de la gente que le rodeaba. Se daba perfectamente cuenta de esto. Los sentimientos inquietos se tornaban en añoranza y sueños de belleza. Y había casi dejado de esperar que sucediera algo por la vía normal y humana. A todo esto, el mandato de su padre había caído sobre él como un rayo, obligándole a marchar. Él, que durante años se había resistido a obedecer estas órdenes de Jacob, había accedido esta vez. Por vez primera le pareció que el Altísimo dejó de pedirle la espera. Habría llegado el tiempo. No estaba muy seguro. La llamada podría hacerse oír de nuevo. A decir verdad, estaba casi convencido de que no encontraría nada en la ciudad Galilea a la que se dirigía. Porque le parecía que sus sueños se habían elevado tanto, habían alcanzado tal abismo de belleza, que no podría encontrar nada en la tierra que respondiera a esa belleza. Rey del universo, rezaba, creo que tu voluntad era que yo esperase lo que me vas a mandar.
Ahora creo que tú has sido quien me ha mandado abandonar el hogar. Si la que voy a ver ha de ser realmente mi esposa, que así sea. Se convertirá entonces en la niña de mis ojos y la madre de mis hijos. La pondré a mi lado para que sea mi carne y mis huesos. Pero esto lo haré únicamente cuando sepa que esa es tu voluntad. Porque solo quiero hacer tu voluntad. Creador del cielo y de la tierra, soy hombre y me puedo equivocar. No permitas que escoja para mí y no para ti. Las guirnaldas de estrellas giraban en el cielo como joyas expuestas en el mostrador por el comerciante, que con habilidad las hace brillar para tentar a los posibles compradores. Los murmullos procedentes de la espesura no podían turbar el silencio que se apoderó del desierto. Incluso cuando aullaba un chacal allá entre las rocas, el silencio absorbía su grito, como el agua se traga la piedra arrojada en ella. Volvió a su sitio. Antes de acostarse, echó leña al fuego. El frío se hacía más intenso. El desierto pedregoso, hasta hacía poco abrumado por el calor, enviaba ahora su frío gélido. Se envolvió cuidadosamente en su manto. No pudo, sin embargo, conciliar rápidamente el sueño. Cuando por fin le llegó el sueño, vino acompañado de curiosas visiones. En sueños José vio una escalera, como la del sueño del antiguo patriarca Jacob, y por esta escalera subían y bajaban seres misteriosos, alados y con muchos ojos. Uno de estos seres se detuvo en su vuelo ante José y le tocó el costado. Un espasmo doloroso recorrió el cuerpo de José, que se despertó y se sentó. Mas solo era un sueño. Alrededor reinaba la paz. Todos dormían, en el cielo giraba un movimiento suave, como una bandeja llena de joyas en manos de un comerciante. El desierto respiraba silencio, el gor cubierto de vegetación respiraba murmullos, susurros, crujidos. Un chacal se hizo oír de nuevo muy lejos, callando inmediatamente, como si una mano le hubiera apretado el hocico. Gracias por habernos escuchado. Nos puedes encontrar en Facebook, Telegram, YouTube y otras redes como AOPD, Asociación de Oración por los Difuntos. Bendiciones abundantes.